Si crees que los cementerios son lugares tranquilos donde los muertos descansan en paz, estás completamente equivocado. Lo que vas a escuchar hoy desafiará todo lo que pensabas sobre estos lugares sagrados. 10 historias reales, documentadas, tan perturbadoras que cambiarán para siempre tu percepción sobre lo que realmente sucede cuando cae la noche sobre las lápidas. Antes de continuar, suscríbete al canal porque el contenido que compartimos aquí no lo encontrarás en ningún otro lugar, y créeme, después de estas historias, vas a querer estar preparado para lo que viene. En el cementerio de Highgate en Londres, durante el invierno de 1967, algo comenzó a moverse entre las tumbas que no debería estar allí. Los primeros reportes llegaron de personas que caminaban por la zona durante las primeras horas de la noche. Describían una figura alta, completamente vestida de negro, que parecía flotar entre las lápidas más antiguas. Pero esto no era una simple aparición fantasmal. Esta entidad interactuaba con el mundo físico de maneras que desafiaban toda lógica. David Farrant, un investigador de lo paranormal, decidió pasar la noche en el cementerio para documentar estos avistamientos. Lo que encontró esa noche lo perseguiría por el resto de su vida. Alrededor de las 2 de la madrugada, mientras grababa con su cámara cerca del Círculo del Líbano, una sección particularmente antigua del cementerio, escuchó pasos que se acercaban. Pero estos pasos tenían algo extraño, sonaban como si alguien caminara sobre hojas secas, aunque era pleno invierno y el suelo estaba cubierto de nieve. Cuando dirigió su linterna hacia el sonido, vio algo que su mente se negaba a procesar. Una figura humanoide, de más de 2 metros de altura, con ojos que brillaban con una luz rojiza, lo observaba desde detrás de un mausoleo. Pero lo más perturbador no era su apariencia, sino lo que hizo después. La criatura comenzó a caminar hacia él, y con cada paso que daba, las flores frescas que habían sido colocadas en las tumbas cercanas se marchitaban instantáneamente, como si la vida fuera drenada de ellas. Farrant intentó correr, pero descubrió que sus piernas no le respondían. Una sensación de frío intenso comenzó a recorrer su cuerpo, empezando por los pies y subiendo lentamente. Cuando la temperatura llegó a su pecho, sintió como si su corazón se fuera a detener. Fue entonces cuando la entidad habló, no con palabras audibles, sino directamente en su mente. No deberías estar aquí. Este lugar me pertenece después del anochecer. La investigación posterior reveló que en esa misma sección del cementerio, durante la década de 1920, había sido enterrado un hombre llamado Matthias Corvinus, quien en vida había sido acusado de practicar rituales de magia negra. Su tumba había sido profanada múltiples veces, pero cada vez que alguien intentaba mover su cuerpo, ocurrían accidentes fatales. 3 trabajadores del cementerio habían muerto en circunstancias extrañas mientras intentaban trasladar sus restos a otra sección. Pero la historia se vuelve aún más siniestra. Las autoridades del cementerio comenzaron a notar que las tumbas cercanas a la de Corvinus mostraban signos de actividad nocturna. La tierra aparecía removida por las mañanas, como si algo hubiera estado escarbando desde adentro. Las cámaras de seguridad instaladas en 1995 capturaron imágenes que nunca fueron mostradas al público, pero según los guardias de seguridad que las vieron, mostraban sombras moviéndose de forma independiente, separadas de cualquier objeto que pudiera proyectarlas. El segundo caso nos lleva al cementerio de Père-Lachaise en París, donde en 1982 comenzaron a reportarse avistamientos de lo que los testigos describían como niños que no envejecen. Estos no eran espíritus ordinarios. Aparecían siempre en grupos de 3, vestidos con ropa de diferentes épocas históricas, y tenían una particularidad escalofriante: sus ojos eran completamente negros, sin iris ni pupila visible. Marie Dubois, una florista que trabajaba cerca del cementerio, fue una de las primeras en encontrarse con estos niños espectrales. Era un martes por la tarde, alrededor de las 5, cuando estaba cerrando su puesto de flores.
Vio a 3 niños parados frente a la tumba de Jim Morrison, pero algo en su comportamiento le pareció extraño. Se mantenían completamente inmóviles, como estatuas, y parecían estar susurrando algo al unísono. Cuando Marie se acercó para preguntarles si estaban perdidos, los niños giraron sus cabezas hacia ella de manera sincronizada, como si fueran controlados por una sola mente. Sus rostros eran pálidos como el mármol, y cuando abrieron sus bocas para hablar, no salió sonido alguno. Pero Marie pudo escuchar sus voces claramente en su cabeza. ¿Quieres jugar con nosotros? Hemos estado esperando tanto tiempo. Lo que sucedió después desafía toda explicación racional. Los niños comenzaron a caminar hacia ella, pero sus pies no tocaban el suelo. Flotaban a unos centímetros de la tierra, y con cada paso que daban, Marie sentía como si su energía vital fuera drenada. Sus manos comenzaron a arrugarse, su cabello se volvió gris, y por un momento aterrador, se vio a sí misma envejeciendo décadas en segundos. La investigación posterior reveló que en esa sección del cementerio habían sido enterrados 3 niños en 1889, víctimas de una epidemia de difteria. Pero lo que las autoridades nunca hicieron público es que estos niños no murieron por la enfermedad. Los registros médicos, encontrados años después en los archivos del hospital, mostraban que habían muerto durante un experimento médico ilegal, donde un doctor había intentado encontrar una cura inyectándoles sustancias desconocidas. El doctor en cuestión, Henry Moreau, había anotado en su diario personal que los niños habían desarrollado una resistencia sobrenatural a la muerte. Incluso después de que sus signos vitales se detuvieran, sus cuerpos se mantenían tibios y sus ojos seguían moviéndose. Moreau escribió, es como si algo dentro de ellos se negara a partir. He creado algo que va más allá de la vida y la muerte. Los avistamientos de estos niños espectrales continuaron durante décadas. Siempre aparecían en grupos de 3, siempre cerca del anochecer, y siempre buscaban interactuar con los vivos. Pero cada persona que había tenido un encuentro prolongado con ellos reportaba el mismo efecto. Un envejecimiento acelerado que duraba varios días después del encuentro. En 1995, un equipo de investigadores paranormales decidió pasar una noche completa en el cementerio, específicamente en la sección donde habían sido enterrados estos niños. Equipados con cámaras de visión nocturna y medidores electromagnéticos, esperaron hasta que aparecieran las entidades. Lo que grabaron esa noche nunca fue transmitido públicamente, pero las transcripciones de audio revelan conversaciones escalofriantes. Los niños no solo aparecieron, sino que comenzaron a comunicarse directamente con los investigadores. Hablaron sobre su existencia entre la vida y la muerte, describiendo un lugar que llamaban el espacio gris, donde el tiempo no existe y donde están atrapados reviviendo el momento de su muerte una y otra vez. Pero lo más perturbador es que revelaron que no están solos. Según sus palabras, hay otros como ellos, víctimas de experimentos similares, esperando en diferentes cementerios alrededor del mundo. La tercera historia nos transporta al cementerio de Ohlsdorf en Hamburgo, Alemania, donde durante la década de 1970 comenzaron a reportarse avistamientos de lo que los testigos describían como la mujer de los espejos. Esta entidad aparecía siempre cerca de las tumbas que tenían fotografías de los difuntos, pero su reflejo mostraba algo completamente diferente a su forma física. Klaus Weber, un trabajador nocturno del cementerio, fue el primero en documentar estos encuentros. Durante sus rondas de medianoche, comenzó a notar que una mujer vestida de blanco aparecía regularmente cerca de la sección más antigua del cementerio. Al principio pensó que era una doliente que venía a visitar alguna tumba, pero pronto se dio cuenta de que algo no estaba bien. La mujer nunca se movía de forma natural. Sus movimientos eran espasmódicos, como si fuera una marioneta controlada por hilos invisibles. Pero lo más perturbador era lo que sucedía cuando Klaus intentaba observarla a través de los vidrios de las linternas o cualquier superficie reflectante.
En los reflejos, no veía a una mujer vestida de blanco, sino a una criatura deforme, con extremidades alargadas y un rostro que parecía estar derritiéndose constantemente. Una noche, Klaus decidió confrontar a esta entidad. Se acercó lentamente, manteniendo su linterna apuntada hacia ella. Cuando estuvo a unos metros de distancia, la mujer giró hacia él, y lo que vio lo traumatizó para siempre. Su rostro era una superficie lisa, sin rasgos faciales, como un maniquí sin terminar. Pero cuando Klaus miró el reflejo de su linterna, vio una cara completamente diferente. Los ojos eran cuencas vacías que sangraban una sustancia negra, y su boca estaba abierta en un grito silencioso. La investigación reveló que en 1943, durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, una mujer llamada Greta Hoffmann había sido encontrada muerta en los refugios subterráneos del cementerio. Su cuerpo había sido tan desfigurado por la explosión que fue imposible identificarla inicialmente. Solo pudieron confirmar su identidad días después, cuando encontraron sus documentos personales. Pero los registros médicos mostraban algo extraño. Greta había sido declarada muerta 3 veces diferentes durante esa semana. Cada vez que los médicos confirmaban su muerte, horas después la encontraban respirando débilmente. Finalmente, después de la tercera vez, decidieron enterrarla, asumiendo que había muerto definitivamente. Sin embargo, nunca confirmaron si realmente había fallecido o si la habían enterrado viva. Los avistamientos de la mujer de los espejos se intensificaron durante las décadas siguientes. Los visitantes del cementerio comenzaron a reportar que cuando tomaban fotografías cerca de ciertas tumbas, aparecían imágenes extrañas en las fotos reveladas. Figuras que no habían visto con sus propios ojos, pero que aparecían claramente en las imágenes. Siempre distorsionadas, siempre mostrando una realidad diferente a la que habían percibido directamente. Un fotógrafo profesional, Hans Moyer, decidió investigar este fenómeno en 1988. Pasó varios meses fotografiando diferentes secciones del cementerio, siempre durante las horas nocturnas. Lo que descubrió cambió su comprensión de la realidad. En más del 60% de sus fotografías aparecían figuras que él no había visto mientras tomaba las imágenes. Pero estas figuras no eran aleatorias, todas mostraban a personas en diferentes estados de descomposición, como si las cámaras pudieran capturar diferentes momentos en el proceso de muerte y decadencia. La cuarta historia nos lleva al cementerio de la Recoleta en Buenos Aires, donde desde 1920 se han reportado avistamientos de lo que los lugareños llaman el coleccionista de almas. Esta entidad aparece como un hombre elegantemente vestido, con un traje negro impecable y un sombrero de copa, pero lleva consigo un maletín que emite una luz pálida y pulsante. El primer encuentro documentado ocurrió cuando el cuidador del cementerio, Roberto Méndez, estaba realizando su ronda nocturna. Vio a este hombre caminando entre las tumbas, deteniéndose ocasionalmente frente a ciertos mausoleos. Lo que le pareció extraño es que el hombre parecía estar tomando notas en un cuaderno, como si estuviera realizando algún tipo de inventario. Cuando Roberto se acercó para preguntarle qué estaba haciendo, el hombre levantó la vista y sonrió. Su sonrisa era demasiado amplia, mostrando dientes que parecían ser más afilados de lo normal. Con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos, el hombre dijo: «Estoy revisando mi colección. Algunos de mis especímenes necesitan mantenimiento». Antes de que Roberto pudiera responder, el hombre abrió su maletín. La luz que salía de él era cegadora, pero no era una luz normal. Era fría, y parecía absorber el calor del ambiente en lugar de proporcionarlo. Dentro del maletín, Roberto pudo ver lo que parecían ser pequeños frascos de vidrio, cada uno conteniendo una luz tenue que pulsaba como un corazón. El hombre explicó, con esa voz extraña y distante, que cada frasco contenía lo que él llamaba la esencia vital de las personas enterradas en el cementerio. Había estado recolectando estas esencias durante décadas, esperando el momento adecuado para usarlas.
Cuando Roberto preguntó para qué las necesitaba, el hombre respondió: la muerte no es el final, es solo una transición. Yo me aseguro de que esa transición sea permanente. La investigación posterior reveló que en la década de 1890, un hombre llamado Dr. Alejandro Vega había sido enterrado en ese cementerio después de ser ejecutado por realizar experimentos ilegales en seres humanos. Vega había estado obsesionado con la idea de capturar y manipular lo que él creía que era el alma humana. Sus notas, encontradas años después, describían métodos para extraer la energía vital de las personas en el momento de su muerte. Los avistamientos del coleccionista de almas continuaron durante décadas. Siempre aparecía durante las noches de luna nueva, siempre llevaba el mismo maletín, y siempre parecía estar actualizando su inventario. Los guardias de seguridad reportaron que las cámaras de vigilancia mostraban anomalías electromagnéticas cada vez que esta entidad aparecía, como si su presencia interfiriera con los equipos electrónicos. En 1985, un equipo de investigadores paranormales logró grabar una conversación completa con esta entidad. Durante más de 2 horas, el coleccionista explicó su propósito y métodos. Reveló que no estaba limitado a un solo cementerio, sino que viajaba entre diferentes necrópolis alrededor del mundo, manteniendo lo que él llamaba el equilibrio entre los mundos. Según sus palabras, algunas almas se niegan a partir después de la muerte, creando lo que él describía como desbalances energéticos. Su trabajo consistía en asegurar que estas almas fueran dirigidas hacia donde correspondía, incluso si eso significaba forzarlas a abandonar el plano físico. Los frascos en su maletín no contenían almas capturadas, sino almas que estaban siendo procesadas antes de ser enviadas a su destino final. La quinta historia nos transporta al cementerio de Greyfriars en Edimburgo, Escocia, donde desde 1998 se han documentado más de 450 ataques físicos, realizados por una entidad conocida como el poltergeist de Mackenzie. Pero esto no es un poltergeist ordinario. Esta entidad tiene la capacidad de causar daño físico real, dejando marcas, rasguños y quemaduras en las personas que se aventuran en su territorio. La historia comenzó cuando la ciudad decidió abrir al público una sección del cementerio que había estado cerrada durante más de un siglo. Esta área contenía la tumba de Sir George Mackenzie, un juez del siglo XVII conocido por su crueldad hacia los prisioneros políticos. Mackenzie había sido responsable de la tortura y ejecución de cientos de personas durante lo que se conocía como los tiempos de muerte. El primer ataque documentado ocurrió apenas 3 días después de la apertura. Un turista llamado James Morrison estaba visitando la tumba de Mackenzie cuando sintió una presencia amenazante detrás de él. Cuando se dio vuelta, no vio nada, pero inmediatamente después sintió como si alguien lo empujara violentamente. Cayó al suelo y cuando se levantó, tenía 5 marcas de dedos grabadas en su brazo, como si una mano invisible lo hubiera agarrado con fuerza sobrehumana. Pero los ataques se intensificaron. Los visitantes comenzaron a reportar que eran empujados, arañados y golpeados por fuerzas invisibles. Algunos despertaban con moretones inexplicables después de visitar el cementerio. Otros encontraban palabras grabadas en su piel, generalmente amenazas o insultos en inglés antiguo. Sarah Campbell, una guía turística, experimentó uno de los ataques más severos. Mientras conducía un tour nocturno, sintió una temperatura helada que se concentraba alrededor de su cuello. Segundos después, comenzó a sentir presión, como si manos invisibles la estuvieran estrangulando. Los turistas que estaban con ella pudieron ver marcas rojas apareciendo en su cuello en tiempo real, formando claramente la forma de dedos. La investigación reveló que Mackenzie no había muerto de muerte natural. Había sido asesinado por familiares de sus víctimas, quienes habían irrumpido en su casa y lo habían torturado usando los mismos métodos que él empleaba con los prisioneros. Su muerte había sido lenta y agonizante, y según los registros históricos,
Había jurado venganza contra cualquiera que perturbara su descanso. Los investigadores paranormales que estudiaron el caso descubrieron que la actividad poltergeist seguía patrones específicos. Los ataques eran más intensos durante los aniversarios de las ejecuciones que Mackenzie había ordenado. También notaron que la entidad parecía ser más agresiva con personas que tenían ascendencia escocesa, como si pudiera identificar a los descendientes de sus víctimas históricas. En 2003, un equipo de científicos decidió realizar un estudio exhaustivo de los fenómenos. Instalaron equipos de monitoreo electromagnético, cámaras de alta definición y sensores de temperatura alrededor de la tumba de Mackenzie. Lo que registraron desafió todas las explicaciones convencionales. Los equipos mostraron fluctuaciones electromagnéticas masivas que coincidían exactamente con los momentos en que los visitantes reportaban ataques físicos. Las cámaras capturaron objetos moviéndose sin causa aparente, y los sensores de temperatura registraron caídas de hasta 20 grados centígrados en espacios de pocos metros cuadrados. Pero lo más perturbador fue el audio que lograron grabar. Durante las noches más activas, los micrófonos captaron lo que parecían ser gritos de agonía, pero reproducidos al revés. Cuando los técnicos invirtieron las grabaciones, pudieron escuchar claramente la voz de un hombre mayor gritando amenazas y maldiciones en inglés del siglo XVII. La sexta historia nos lleva al cementerio de Stull en Kansas, Estados Unidos. Un lugar tan perturbador que muchos lo consideran uno de los portales al infierno. Desde la década de 1970, este pequeño cementerio ha sido el epicentro de fenómenos sobrenaturales tan intensos que las autoridades han tenido que cerrar el acceso al público en múltiples ocasiones. La leyenda comenzó cuando estudiantes universitarios de la cercana Universidad de Kansas empezaron a visitar el cementerio durante Halloween. Lo que encontraron allí cambió para siempre su comprensión de lo sobrenatural. El cementerio contiene una iglesia en ruinas, sin techo, y los visitantes reportan que es imposible permanecer dentro de ella durante más de unos minutos sin experimentar efectos físicos severos. Jennifer Walsh, una estudiante de antropología, fue una de las primeras en documentar estos efectos. Durante una visita en 1974, entró en las ruinas de la iglesia con varios compañeros de clase. Inmediatamente sintió una opresión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto denso y difícil de respirar. Pero lo que experimentó después fue mucho peor. Según su testimonio, el suelo dentro de la iglesia comenzó a calentarse bajo sus pies, como si hubiera fuego debajo de la tierra. El aire se llenó de un olor sulfuroso tan intenso que varios estudiantes comenzaron a vomitar. Pero lo más aterrador fue lo que vieron en las paredes en ruinas. Sombras comenzaron a moverse independientemente de cualquier fuente de luz, formando figuras humanoides que parecían estar en agonía constante. La investigación histórica reveló que la iglesia había sido construida sobre un sitio que había sido utilizado para rituales paganos por tribus nativas americanas durante siglos antes de la llegada de los colonos europeos. Los registros tribales, cuando finalmente fueron traducidos, describían el lugar como un punto de cruce, donde el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se intersectaban. Pero la historia se vuelve aún más siniestra. Durante la construcción de la iglesia en 1867, los trabajadores encontraron una cámara subterránea que contenía restos humanos dispuestos en patrones rituales complejos. En lugar de investigar adecuadamente el hallazgo, decidieron sellar la cámara y continuar con la construcción, construyendo literalmente la iglesia sobre estos restos. Los fenómenos se intensificaron durante las décadas siguientes. Los visitantes reportan que sus equipos electrónicos fallan completamente al entrar en el cementerio. Las cámaras se descargan instantáneamente, los teléfonos móviles se apagan sin explicación, y los automóviles a menudo tienen problemas para arrancar después de estar estacionados cerca del lugar. En 1988, un equipo de investigadores paranormales decidió pasar una noche completa en el cementerio, específicamente dentro de las ruinas de la iglesia.
Lo que experimentaron esa noche fue documentado en grabaciones de audio que más tarde se convertirían en evidencia clave para los estudiosos de lo paranormal. Alrededor de la medianoche, los investigadores comenzaron a escuchar voces susurrando en un idioma que no pudieron identificar. Estos susurros parecían venir del suelo, como si hubiera personas hablando desde debajo de la tierra. Cuando intentaron grabar estos sonidos, descubrieron que sus equipos captaban frecuencias que estaban fuera del rango normal de audición humana. Pero lo más perturbador ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada. Uno de los investigadores, Michael Torres, reportó que comenzó a ver figuras translúcidas emergiendo literalmente del suelo. Estas figuras no eran fantasmas en el sentido tradicional, sino que parecían ser proyecciones de personas en diferentes estados de tormento. Algunas aparecían como si estuvieran siendo quemadas vivas, otras como si estuvieran siendo desgarradas por fuerzas invisibles. La séptima historia nos transporta al cementerio de Poveglia en Italia, una isla completa convertida en necrópolis que alberga los restos de más de 160,000 personas. Durante la Edad Media, esta isla fue utilizada como cuarentena para víctimas de la peste, y posteriormente como hospital psiquiátrico. La combinación de muerte masiva y sufrimiento mental ha creado un ambiente sobrenatural tan intenso que incluso los investigadores más experimentados se niegan a pasar la noche allí. La historia moderna de Poveglia comenzó en 1922, cuando el gobierno italiano decidió convertir la isla en un hospital para enfermos mentales. El director de este hospital, el Dr. Rinaldi, rápidamente desarrolló una reputación por sus métodos experimentales extremos. Realizaba lobotomías sin anestesia, experimentos de privación sensorial, y tratamientos que más parecían torturas que procedimientos médicos. Los pacientes que sobrevivían a estos tratamientos reportaban visiones constantes de figuras espectrales vagando por los pasillos del hospital. Describían a personas con ropas medievales, muchas mostrando signos evidentes de la peste bubónica, caminando entre los pacientes vivos como si estuvieran buscando algo. Pero lo más perturbador es que estas apariciones no se limitaban a ser vistas. Interactuaban físicamente con los pacientes. María Benedetti, una enfermera que trabajó en el hospital durante la década de 1930, documentó en su diario personal encuentros regulares con estas entidades. Escribió sobre pacientes que aparecían con marcas de quemaduras inexplicables, como si hubieran sido tocados por manos que ardían en fiebre. Otros pacientes desarrollaban síntomas de la peste bubónica, a pesar de que la enfermedad había sido erradicada de la región siglos atrás. El Dr. Rinaldi, lejos de estar perturbado por estos fenómenos, comenzó a incorporarlos en sus experimentos. Creía que los pacientes mentales tenían una sensibilidad especial hacia lo sobrenatural, y comenzó a usar esta sensibilidad como herramienta de tratamiento. Obligaba a los pacientes a pasar noches enteras en las secciones más activas del hospital, documentando sus reacciones y síntomas. Sus notas, encontradas décadas después, revelan una mente completamente desconectada de la realidad. Describía conversaciones regulares con lo que él llamaba los antiguos residentes de la isla. Según sus escritos, estas entidades le habían enseñado nuevos métodos de tratamiento que involucraban lo que él describía como terapia transdimensional. En 1946, el Dr. Rinaldi murió en circunstancias misteriosas. Fue encontrado en la torre del hospital, aparentemente después de haber saltado desde la ventana más alta. Pero la investigación reveló inconsistencias perturbadoras. Su cuerpo mostraba heridas que no coincidían con una caída, sino que parecían haber sido causadas por múltiples objetos punzantes. Además, testigos reportaron haber visto figuras oscuras en la torre momentos antes de su muerte. Después de la muerte de Rinaldi, el hospital fue cerrado permanentemente. Pero los fenómenos paranormales no cesaron. Los pescadores locales comenzaron a reportar avistamientos de luces extrañas moviéndose por la isla durante las noches. Estas luces no seguían patrones aleatorios,
sino que parecían formar procesiones, como si fueran antorchas llevadas por una multitud invisible. En 1968, una familia compró la isla con la intención de convertirla en un resort turístico. Los trabajadores de construcción que fueron enviados para evaluar los edificios existentes se negaron a continuar después de apenas 3 días. Reportaron que las herramientas desaparecían misteriosamente, que escuchaban gritos provenientes de habitaciones vacías, y que varios trabajadores habían sido encontrados inconscientes sin explicación aparente. El propietario, Giuseppe Marcello, decidió investigar personalmente estos reportes. Pasó una noche en el edificio principal del antiguo hospital, equipado con cámaras y grabadoras de audio. Lo que documentó esa noche nunca fue mostrado públicamente, pero según su testimonio posterior, había capturado evidencia de más de 50 entidades diferentes moviéndose por el edificio. La octava historia nos lleva al cementerio de Zykov en la República Checa, donde desde el siglo XIV se han reportado avistamientos de lo que los lugareños llaman los monjes sin rostro. Estas entidades aparecen como figuras encapuchadas que llevan túnicas monásticas, pero donde debería estar su cara hay solo una oscuridad profunda que parece absorber la luz. El primer reporte documentado data de 1387, cuando el cementerio era parte de un monasterio benedictino. Los monjes que vivían allí comenzaron a reportar que durante sus oraciones nocturnas en el cementerio, eran acompañados por figuras que parecían ser hermanos de su orden, pero que no reconocían. Estas figuras participaban en las oraciones, moviéndose y gesticulando como si estuvieran recitando junto con ellos, pero no emitían sonido alguno. El abad Tomás Novak documentó estos encuentros en los registros del monasterio. Escribió que inicialmente pensó que se trataba de monjes visitantes de otros monasterios, pero pronto se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Cuando intentaba dirigirse directamente a estas figuras, ellas se giraban hacia él, revelando que bajo sus capuchas no había rostros humanos, sino un vacío que parecía extenderse infinitamente. La investigación histórica reveló que durante la construcción del monasterio, había ocurrido un accidente que había costado la vida a varios monjes. Estaban excavando los cimientos cuando parte de la estructura colapsó, enterrando vivos a 7 hermanos. Sus cuerpos nunca fueron recuperados completamente, ya que los escombros eran demasiado pesados y peligrosos de remover. Pero la historia se vuelve más compleja. Los registros del monasterio indican que estos 7 monjes habían estado involucrados en prácticas que la Iglesia consideraba heréticas. Habían estado experimentando con lo que ellos llamaban comunicación directa con el más allá, realizando rituales que combinaban oraciones cristianas con elementos de tradiciones paganas locales. Durante los siglos siguientes, los avistamientos de los monjes sin rostro continuaron, pero comenzaron a evolucionar. Ya no se limitaban a aparecer durante las oraciones, sino que comenzaron a interactuar más directamente con los vivos. Los visitantes del cementerio reportaban que estas figuras se acercaban a ellos y parecían estar tratando de comunicar algo urgente. En 1654, una monja llamada Hermana Catalina reportó que uno de estos monjes sin rostro había comenzado a seguirla durante sus visitas al cementerio. No la amenazaba ni la asustaba, pero parecía estar tratando de guiarla hacia una sección específica del cementerio. Cuando finalmente siguió a la entidad, descubrió una lápida que había estado oculta bajo décadas de maleza y tierra. La lápida pertenecía a uno de los monjes que había muerto en el accidente de construcción. Pero lo que era extraño es que la inscripción había sido alterada. Alguien había grabado símbolos adicionales que no pertenecían a la tradición cristiana. Cuando estos símbolos fueron traducidos por eruditos en lenguas antiguas, revelaron ser una especie de invocación, un llamado para que los muertos pudieran comunicarse con los vivos. En 1923, un arqueólogo llamado Dr. Pavel Ern decidió investigar sistemáticamente estos fenómenos. Organizó excavaciones en la sección del cementerio donde habían ocurrido los avistamientos más frecuentes.
Lo que descubrió cambiaría para siempre nuestra comprensión de este fenómeno. Las excavaciones del Dr. Earn revelaron que debajo del cementerio existía una estructura mucho más antigua de lo que se había pensado. No era simplemente un cementerio medieval construido sobre ruinas romanas. Era algo mucho más complejo y perturbador. Encontró evidencia de que el sitio había sido utilizado continuamente para rituales funerarios durante más de 1500 años. Cada civilización que había ocupado el área había construido sobre las tumbas de la anterior, creando capas de muerte y ritual que se extendían profundamente bajo tierra. Pero lo más inquietante fue el descubrimiento de una cámara subterránea que contenía los restos de los monjes que habían muerto en el accidente de construcción. Sus cuerpos estaban dispuestos en un patrón circular, con las manos entrelazadas, como si hubieran sido colocados ceremonialmente después de su muerte. En el centro de este círculo, el Dr. Earn encontró algo que desafió toda explicación racional: un altar de piedra cubierto con inscripciones en múltiples idiomas: latín, eslavo antiguo, y símbolos que parecían ser mucho más antiguos que cualquier lenguaje conocido en la región. Cuando estas inscripciones fueron finalmente descifradas, revelaron ser una especie de pacto. Los monjes, aparentemente, habían hecho un acuerdo antes de su muerte. Habían prometido regresar para guiar a otros hacia la verdad sobre lo que realmente había debajo del cementerio. Los testimonios modernos, encuentros del siglo XX. Con el descubrimiento del Dr. Earn, los avistamientos de los monjes sin rostro tomaron una nueva dimensión. Ya no eran simplemente apariciones aleatorias, sino que parecían tener un propósito específico: guiar a ciertas personas hacia los descubrimientos subterráneos. En 1934, una mujer llamada Anna Novakova reportó uno de los encuentros más detallados jamás documentados. Anna era una historiadora local que había estado investigando los archivos del monasterio cuando comenzó a experimentar visiones de los monjes sin rostro. Según su testimonio, estas entidades no solo aparecían visualmente, sino que también se comunicaban telepáticamente. Le mostraban imágenes del cementerio en diferentes periodos históricos, revelándole la ubicación de tumbas ocultas y artefactos enterrados. Guiada por estas visiones, Anna descubrió varios objetos que confirmaron muchos de los hallazgos del Dr. Earn. Encontró medallones que pertenecían a los monjes fallecidos, manuscritos enterrados que describían rituales funerarios secretos, y más inquietante aún, evidencia de que los monjes habían estado experimentando con formas de comunicación post-mortem antes de su muerte. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la región fue ocupada por fuerzas alemanas, los avistamientos aumentaron dramáticamente. Los soldados reportaban ver figuras encapuchadas moviéndose entre las lápidas durante la noche. Algunos describían cómo estas figuras parecían estar protegiendo ciertas áreas del cementerio de ser profanadas o dañadas. Un informe militar alemán, descubierto décadas después, documentaba cómo varios soldados habían intentado excavar en el cementerio buscando tesoros ocultos, solo para ser confrontados por apariciones que los llenaban de terror paralizante. Los soldados describían cómo los monjes sin rostro aparecían súbitamente, rodeándolos en silencio hasta que abandonaban sus actividades y huían del lugar. La investigación científica, buscando explicaciones racionales. En 1967, un equipo de investigadores de la Universidad de Praga, liderado por el Dr. Milan Svoboda, decidió aplicar métodos científicos modernos para estudiar los fenómenos del cementerio. Su objetivo era encontrar explicaciones racionales para los avistamientos que habían persistido durante siglos. El equipo instaló equipos de grabación de audio y vídeo en varias ubicaciones del cementerio. También utilizaron detectores de campos electromagnéticos, termómetros de precisión, y otros instrumentos para medir cualquier anomalía ambiental que pudiera explicar las apariciones. Durante los primeros meses de investigación, los resultados fueron en gran medida normales. Sin embargo, en ciertas noches,
particularmente aquellas que coincidían con fechas significativas en el calendario religioso, los instrumentos comenzaron a registrar anomalías inexplicables. Las grabaciones de audio captaron sonidos que parecían ser cánticos en latín, pero cuando fueron analizados por expertos en acústica, se determinó que no provenían de ninguna fuente identificable. Los sonidos parecían emanar del suelo mismo, como si vinieran de las cámaras subterráneas descubiertas por el Dr. Ern. Las cámaras de vídeo, aunque no captaron imágenes claras de los monjes sin rostro, sí registraron anomalías visuales. Aparecían sombras que se movían independientemente de cualquier objeto físico, y en varias ocasiones, se registraron cambios súbitos en la iluminación sin ninguna fuente de luz identificable. Pero el descubrimiento más perturbador vino cuando el equipo analizó las grabaciones de infrarrojo. Estas cámaras, diseñadas para detectar calor corporal, registraron figuras humanoides moviéndose por el cementerio durante las horas cuando se reportaban avistamientos. Sin embargo, estas figuras no emitían calor como lo haría un ser humano vivo. En su lugar, parecían absorber el calor del ambiente circundante, creando zonas de frío inexplicable. Los patrones de aparición, descifrando el código. A medida que se acumulaban más datos sobre los avistamientos, comenzaron a emerger patrones claros. Los monjes sin rostro no aparecían aleatoriamente, sino que sus manifestaciones seguían reglas específicas que sugerían una inteligencia organizadora detrás del fenómeno. Primero, las apariciones estaban fuertemente correlacionadas con el calendario litúrgico cristiano. Los avistamientos más intensos ocurrían durante la Semana Santa, el Día de Todos los Santos, y el aniversario de la muerte de los monjes originales. Esto sugería que las entidades mantenían algún tipo de conexión con las tradiciones religiosas que habían practicado en vida. Segundo, las apariciones parecían responder a la presencia de ciertas personas. No todos los visitantes del cementerio experimentaban encuentros con los monjes sin rostro. Las personas más propensas a ver estas entidades eran aquellas con algún tipo de conexión espiritual o académica con la historia del lugar, historiadores, arqueólogos, miembros del clero, y personas que habían perdido seres queridos enterrados en el cementerio. Tercero, los monjes sin rostro mostraban un comportamiento protector hacia el cementerio y sus secretos. En múltiples ocasiones, habían intervenido para prevenir la profanación de tumbas o el robo de artefactos históricos. Esto sugería que su propósito no era aterrorizar a los vivos, sino proteger la integridad del lugar sagrado. La teoría de la memoria residual. En 1978, la Dr. Elena Kratochvilova, una psicóloga especializada en fenómenos paranormales, propuso una teoría innovadora para explicar los monjes sin rostro del cementerio. Su teoría de la memoria residual sugería que ciertos lugares podían actuar como grabadores naturales de eventos traumáticos o emocionalmente intensos. Según esta teoría, la combinación de factores geológicos únicos del sitio, la intensidad emocional de siglos de rituales funerarios, y el trauma colectivo de la muerte súbita de los monjes había creado una especie de impronta psíquica en el lugar. Esta impronta no sería una grabación pasiva, sino una entidad semiconsciente capaz de interactuar con los vivos bajo ciertas circunstancias. La ausencia de rostros en las apariciones podría explicarse como una manifestación de la pérdida de identidad individual que ocurre después de la muerte, donde las personalidades individuales se fusionan en una conciencia colectiva. La Dr. Kratochvilova respaldó su teoría con evidencia de campos electromagnéticos inusuales en el cementerio, que podrían facilitar algún tipo de comunicación entre dimensiones de la realidad. También señaló que muchos de los testigos reportaban cambios en su estado de conciencia durante los encuentros, sugiriendo que las apariciones podrían estar ocurriendo en un estado alterado de percepción. Los encuentros contemporáneos, siglo XXI. Con la llegada del nuevo milenio, los avistamientos de los monjes sin rostro no han disminuido. De hecho, la era digital ha proporcionado nuevas formas de documentar y analizar estos fenómenos,
aunque también ha traído nuevos desafíos en términos de verificación y autenticidad. En 2003, un grupo de estudiantes universitarios visitó el cementerio como parte de un proyecto de investigación histórica. Equipados con cámaras digitales y grabadoras de audio, capturaron lo que muchos consideran la evidencia más convincente hasta la fecha de la existencia de los monjes sin rostro. Sus fotografías mostraron figuras encapuchadas semitransparentes moviéndose entre las lápidas. Cuando estas imágenes fueron analizadas por expertos en fotografía forense, no se encontró evidencia de manipulación digital. Las figuras parecían estar realmente presentes en el momento en que se tomaron las fotografías. Más recientemente, en 2019, un equipo de investigadores paranormales internacionales realizó una investigación exhaustiva de una semana en el cementerio. Utilizando tecnología de vanguardia, incluyendo cámaras de espectro completo, detectores de EMF de alta sensibilidad y equipos de grabación de audio de frecuencia extendida, documentaron múltiples anomalías que desafiaron la explicación convencional. Durante esta investigación, los investigadores reportaron comunicación directa con las entidades a través de dispositivos de comunicación instrumental trascendental, ITC. Las voces captadas hablaban en latín medieval y parecían estar tratando de transmitir información sobre la historia oculta del cementerio.